¿Te levantas temprano? Trabajas duro, ganas dinero, pero sientes que nunca es suficiente. Cada mes llega una nueva factura, un nuevo gasto, una nueva preocupación. Sueñas con ser libre financieramente, pero en lugar de eso, el dinero dicta cada decisión de tu vida. ¿Te ha pasado? Ahora dime, ¿eres dueño de tu dinero o tu dinero es dueño de ti? Nos han hecho creer que la riqueza es la solución a todos nuestros problemas. Si tuviera más dinero, mi vida sería mejor. Pero aquí está la verdad que nadie te dice: el dinero no te hace libre. La forma en que lo usas y lo entiendes, sí. Hay millonarios que viven con miedo, estrés y ansiedad porque son esclavos de su propio éxito. Y también hay personas con menos dinero que disfrutan una vida plena, sin deudas y sin preocupaciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La mentalidad. Los antiguos estoicos, como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, entendieron algo que la mayoría de la gente sigue ignorando: la riqueza no está en cuánto dinero tienes, sino en cuánto control tienes sobre él. No se trata de cuánto ganas, sino de cómo lo manejas sin que consuma tu vida. Y esa mentalidad es la que ha llevado a las personas más exitosas del mundo a no solo construir riqueza, sino a vivir con verdadera libertad financiera. Si alguna vez has sentido que el dinero controla tu vida en lugar de lo contrario, quédate hasta el final de este vídeo. Hoy te voy a compartir 14 claves del estoicismo que pueden cambiar por completo tu relación con el dinero. Vas a aprender cómo dejar de ser esclavo del dinero y empezar a usarlo a tu favor. El principio estoico que te ayudará a tomar mejores decisiones financieras. ¿Por qué algunos millonarios son miserables y otros realmente libres? Cómo construir riqueza sin depender del dinero para tu felicidad. Este no es un vídeo más sobre finanzas. Es un cambio de mentalidad. Si aplicas estas claves, no solo tendrás más dinero, tendrás poder sobre él. Vamos con la primera clave. Clave número 1. Controlar lo que puedes, ignorar lo que no. El secreto estoico para la libertad financiera. ¿Por qué tantas personas viven con ansiedad por el dinero? ¿Por qué, incluso con buenos ingresos, sienten que no tienen control sobre su situación financiera? La respuesta está en un principio filosófico milenario: la dicotomía del control. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo, y curiosamente, también una de las claves para la libertad financiera. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes, lo explicaba de una manera brutalmente simple: hay cosas que están bajo tu control y cosas que no lo están. La clave para una vida tranquila y próspera es concentrarte únicamente en lo primero y dejar de gastar energía en lo segundo. Ahora, llevemos esto al dinero. Lo que no puedes controlar en finanzas, pero te preocupa demasiado. Piensa en todas las cosas que causan estrés financiero en la vida de la mayoría: inflación. No puedes evitar que los precios suban. Crisis económicas, no puedes predecir cuándo ocurrirán. Impuestos, no puedes eliminarlos, solo optimizarlos. Mercados financieros, no puedes controlar si la bolsa sube o baja. Opiniones de los demás sobre tu dinero, no puedes evitar que la gente critique tu estilo de vida. El problema es que muchas personas gastan tiempo, energía y emociones preocupándose por estos factores. Se estresan cuando ven que el mercado de valores cae, se desesperan cuando los precios suben, culpan a los gobiernos, a la economía, a sus empleadores, y mientras tanto, siguen sin hacer nada para mejorar lo que sí pueden controlar. Lo que sí puedes controlar en finanzas, y puede hacerte rico. Los estoicos tenían una regla de oro: si algo depende de ti, entonces actúa. Si no depende de ti, acéptalo y sigue adelante. Ahora, la pregunta es: ¿qué sí puedes controlar en el dinero? Tus ingresos. No puedes controlar la economía global, pero sí puedes mejorar tus habilidades, cambiar de empleo o crear nuevas fuentes de ingresos. Tus gastos. No puedes evitar que la inflación suba, pero sí puedes reducir gastos innecesarios y administrar mejor tu dinero. Tus inversiones. No puedes hacer que la bolsa siempre suba, pero sí puedes diversificar y tener una estrategia a largo plazo. Tu educación financiera. No puedes cambiar el sistema financiero, pero sí puedes aprender a jugar dentro de sus reglas para beneficiarte. Tu mentalidad ante el dinero. No puedes evitar que haya crisis, pero sí puedes entrenar tu mente para no actuar con miedo. Entonces, la clave estoica es redirigir tu atención a lo que sí puedes cambiar y dejar de estresarte por lo que no.
Estrategia práctica. La lista estoica del dinero. Si realmente quieres aplicar este principio en tu vida, haz este ejercicio. 1. Toma una hoja de papel y divídela en 2 columnas. 2. En la primera columna, escribe todas las preocupaciones financieras que tengas. Por ejemplo, no sé qué pasará con la economía, no sé si perderé mi empleo, tengo miedo de que el mercado caiga. 3. En la segunda columna, escribe qué puedes hacer al respecto. Por ejemplo, no controlo la inflación, pero puedo aprender a gastar mejor, no sé si perderé mi empleo, pero puedo desarrollar una segunda fuente de ingresos. 4. Ahora, borra la primera columna. No sirve de nada. Enfócate solo en la segunda. Cuando adoptas esta mentalidad, ocurre algo increíble. Dejas de sentirte una víctima de la economía y empiezas a ver oportunidades en todas partes. Vive en una mentalidad de escasez. Ejemplo 2. El que se enfoca en lo que sí controla ahora, imagina a otra persona que ve la misma noticia, pero en lugar de estresarse, se adapta. Si los precios suben, busca formas de reducir costos. Si el mercado baja, aprovecha para invertir más barato. Si su trabajo es inestable, desarrolla nuevas habilidades o crea una fuente de ingresos extra. Él está en control. La diferencia entre estas dos personas no es la economía, es su enfoque. Adopta la mentalidad estoica y libérate del estrés financiero. Si aplicas este principio estoico a tus finanzas, notarás un cambio brutal en tu vida. Dejarás de preocuparte por lo que no puedes cambiar. Tomarás mejores decisiones financieras. Tendrás más control sobre tu futuro. Tu nivel de estrés disminuirá y tu riqueza aumentará. Y recuerda esto, no importa cuán caótico sea el mundo, siempre hay algo que está bajo tu control. Tu éxito financiero depende de que te enfoques en ello. Si esta idea te ha servido, suscríbete al canal porque en los siguientes vídeos exploraremos más principios estoicos que pueden transformar tu relación con el dinero. Ahora dime, ¿qué cosas has estado preocupándote que realmente no puedes controlar? Escríbelo en los comentarios. Clave número 2. No dependas de lo externo para ser feliz. El secreto estoico para una riqueza real. ¿Por qué tantas personas, a pesar de tener dinero, poder o éxito, siguen sintiéndose vacías e insatisfechas? ¿Por qué incluso los millonarios más famosos caen en depresión, ansiedad y hasta toman decisiones drásticas cuando lo pierden todo? La respuesta es simple pero impactante: nunca construyeron su felicidad desde adentro. Siempre dependieron de lo externo, dinero, estatus, validación social, para sentirse bien consigo mismos. Y aquí es donde entra el estoicismo con una de sus lecciones más poderosas. Si tu felicidad depende de algo que puedes perder, entonces nunca fue realmente tuya. La trampa de la validación externa. Como te hace más pobre emocionalmente desde pequeños. Nos han programado para medir nuestro valor según lo que tenemos y lo que los demás piensan de nosotros. Si tienes un coche de lujo, vales más que alguien con un coche viejo. Si vives en una casa grande, debes estar haciendo algo bien. Si viajas constantemente y muestras una vida perfecta en redes sociales, entonces eres exitoso. Pero, ¿qué pasa cuando pierdes todo eso? ¿Qué pasa si de un día para otro ya no tienes los lujos, el reconocimiento o la admiración de los demás? Aquí es donde muchas personas colapsan. No porque hayan perdido dinero, sino porque perdieron su identidad. Nunca aprendieron a ser felices sin depender de lo externo. Los estoicos entendieron esto hace más de 2,000 años. Séneca lo dijo claro: la riqueza es esclavitud si depende de lo que otros piensan. Si basas tu autoestima en lo que posees o en lo que los demás opinan de ti, entonces no eres realmente libre. Eres esclavo del dinero, del estatus y de la opinión pública. Reflexión estoica: si lo perdieras todo mañana, ¿seguirías siendo la misma persona? Imagina por un momento que, de la noche a la mañana, todo desaparece. Tu casa, tu coche, tus ahorros, tu cuenta bancaria, todo se ha ido. Ahora, pregúntate, ¿seguirías siendo la misma persona? Si tu respuesta es no, significa que habías atado tu identidad a lo externo. Y eso es peligroso. Pero si tu respuesta es sí, entonces tienes algo invaluable. Un sentido de identidad que no depende de factores externos. Eso es lo que los estoicos llamaban autarquía, la capacidad de ser autosuficiente emocionalmente.
Hay personas que lo tienen todo pero siguen infelices. Pensemos en algunas historias reales. Millonarios que caen en la desesperación. ¿Por qué hay empresarios multimillonarios que, tras perder parte de su fortuna, entran en depresión e incluso han llegado a quitarse la vida? Porque toda su autoestima dependía del dinero. Nunca desarrollaron una identidad independiente de sus riquezas. Famosos que tienen éxito pero se sienten vacíos. ¿Por qué tantas celebridades, a pesar de la fama, el dinero y la admiración mundial, recurren a drogas, alcohol o comportamientos destructivos? Porque descubren que, aunque el mundo los admire, siguen sintiéndose solos y vacíos por dentro. Personas comunes que viven en la carrera de la validación. ¿Cuánta gente compra cosas que no necesita, con dinero que no tiene, para impresionar a personas que ni siquiera le importan? Esta es la trampa en la que caen millones: trabajar toda su vida no para la riqueza real, sino para el reconocimiento superficial. ¿Cómo desarrollar independencia emocional y financiera? Los estoicos nos enseñan que la verdadera libertad financiera no es tener mucho dinero, sino no depender de él para definirte como persona. Haz una lista de todo lo que crees que necesitas para ser feliz. Luego, cuestiónalo: ¿realmente lo necesitas, o es una expectativa impuesta por la sociedad? Practica la indiferencia estoica. Cuando alguien te critique o te alabe, no dejes que eso altere tu percepción de ti mismo. Aprende a ver los elogios y las críticas como cosas externas, no como verdades absolutas. Entrena tu desapego. Séneca aconsejaba practicar la pobreza de vez en cuando, incluso si eras rico, para demostrarte que puedes vivir con menos y seguir siendo tú mismo. Intenta vivir un mes gastando lo mínimo posible. Redefine tu éxito. Pregúntate: ¿cómo mediría mi éxito si no pudiera usar dinero o estatus como referencia? La respuesta te dirá qué es realmente importante en tu vida. Conclusión: sé rico interiormente antes de serlo exteriormente. Si quieres ser verdaderamente libre, no pongas tu felicidad en cosas externas. El dinero es una herramienta, no una identidad. Si tienes riqueza interior, serás feliz con o sin dinero. Si solo tienes riqueza exterior, vivirás con miedo de perderla. Toma control de tu mentalidad. La libertad financiera no empieza en tu cuenta bancaria, sino en tu mente. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido que dependías demasiado de lo que otros piensan de ti? Escribe tu experiencia en los comentarios. Clave número 3. La frugalidad es poder. El arte estoico de la libertad financiera. En una sociedad obsesionada con el lujo y el consumo, pocos se atreven a cuestionar el verdadero precio de sus hábitos financieros. ¿Realmente necesitamos todo lo que compramos? ¿O estamos atrapados en un ciclo interminable de deseo, donde el dinero nunca es suficiente? Los estoicos entendían algo que la mayoría de las personas de hoy ignoran: la frugalidad no es pobreza, es poder. Es la capacidad de vivir con menos sin sentirse menos. Es el dominio sobre las propias necesidades y deseos. Y ese dominio es la clave para la libertad financiera. Hoy vamos a explorar por qué figuras como Marco Aurelio y Séneca practicaban la frugalidad voluntaria, cómo la sociedad moderna nos empuja al consumismo, y lo más importante, cómo tú puedes aplicar este principio en tu vida sin sacrificar calidad de vida. ¿Por qué Marco Aurelio y Séneca practicaban la frugalidad voluntaria? Imagina ser emperador de Roma, gobernante absoluto de un imperio, con acceso ilimitado a riqueza, lujos y placeres. ¿Cómo vivirías? Marco Aurelio tenía esa opción. Podía rodearse de opulencia, comer los manjares más exquisitos, dormir en los lechos más cómodos. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque entendía que el lujo excesivo no fortalece, sino que debilita. Si dependes de la comodidad, pierdes la capacidad de resistir la adversidad. Si no puedes vivir sin tus lujos, eres su esclavo. Marco Aurelio vivía con sencillez, no porque no pudiera permitirse más, sino porque sabía que el carácter se forja en la moderación. Séneca, aunque era uno de los hombres más ricos de Roma, practicaba la pobreza temporal. Dormía en el suelo, comía alimentos básicos y usaba ropa sencilla. Lo hacía para recordarse a sí mismo que el lujo es un extra, no una necesidad. ¿Cuál era la verdadera lección? Si puedes vivir con menos sin perder tu esencia, el dinero se convierte en una herramienta, no en una trampa. La trampa del consumismo, como la sociedad moderna nos empuja a gastar sin necesidad hoy en día, el dinero no solo compra cosas, compra identidad, estatus y validación social.
Vivimos en una era donde cada día somos bombardeados con mensajes que nos dicen que no somos suficientes hasta que compremos algo más, un coche más lujoso, un teléfono más nuevo, ropa de marca para demostrar éxito. Las redes sociales han amplificado esta trampa. Vemos a influencers viviendo vidas perfectas, viajando constantemente, mostrando un estilo de vida que parece alcanzable si solo tuvieras más dinero. Pero aquí está la verdad, nunca será suficiente. Siempre habrá una versión más cara de lo que tienes. Siempre habrá alguien con más dinero que tú. Siempre habrá algo nuevo que necesitas comprar. Y es así como millones de personas terminan atrapadas en un ciclo de consumo sin fin, trabajando más para ganar más, solo para gastar más. Pero la verdadera riqueza no es cuánto ganas, sino cuánto necesitas para vivir bien. Y la frugalidad te enseña a necesitar menos. ¿Cómo aplicar la frugalidad sin sentir que te privas? Aquí es donde muchos fallan. Piensan que ser frugal es sinónimo de ser miserable. Que significa vivir con carencias, renunciar a los placeres de la vida. Pero no es así. La frugalidad inteligente no es sacrificio, es optimización. Aquí tienes estrategias prácticas para empezar. 1. Vive una semana con lo mínimo y observa cómo cambia tu relación con el dinero. Durante una semana, gasta solo en lo esencial, comida básica, transporte necesario, nada de compras impulsivas. Observa, ¿cuántas cosas comprabas sin necesidad? ¿Cómo te sientes sin esos gastos extra? ¿Cuánto dinero puedes ahorrar sin afectar tu calidad de vida? El objetivo es aprender que muchas de nuestras necesidades son artificiales y que podemos vivir bien con menos de lo que pensamos. 2. Reduce gastos sin sacrificar calidad de vida. La frugalidad no se trata de privarte de lo que disfrutas, sino de eliminar el desperdicio. Aquí tienes algunas formas de ahorrar dinero sin sentir que estás sacrificando tu felicidad. Minimalismo financiero, enfócate en gastar en lo que realmente aporta valor a tu vida. Si algo no mejora tu bienestar, ¿para qué comprarlo? La regla de las 48 horas, antes de hacer una compra impulsiva, espera 2 días. Si después de 48 horas aún lo quieres y es realmente necesario, cómpralo. Si no, te habrás ahorrado dinero. Compra calidad, no cantidad. Muchas veces, comprar barato sale caro. Un solo objeto de calidad puede durar años, mientras que las compras baratas se rompen y te obligan a gastar más a largo plazo. Prioriza experiencias sobre posesiones, los objetos se desgastan, las experiencias se quedan contigo para siempre. Viajar, aprender algo nuevo o pasar tiempo con seres queridos vale más que cualquier objeto material. Clave número 4. Acepta la incertidumbre financiera. La clave estoica para no temer al dinero. El dinero siempre ha sido fuente de miedo para muchas personas. Crisis económicas, inflación, desempleo, inversiones que suben y bajan sin previo aviso. Es normal sentir ansiedad ante un futuro incierto. Pero, ¿qué pasaría si pudieras entrenar tu mente para no temer la incertidumbre financiera? Los estoicos tenían una ventaja sobre el resto de la humanidad, sabían que el control absoluto es una ilusión. En lugar de luchar contra lo inevitable, aprendieron a aceptarlo y usarlo a su favor. Hay cosas que puedes controlar. Hay cosas que no puedes controlar. La mayoría de las personas sufren porque intentan controlar lo incontrolable. Se preocupan por la economía global, por los cambios de gobierno, por la inflación, por las crisis, cosas que ningún individuo puede modificar. Los estoicos nos enseñan a hacer lo contrario, acepta la incertidumbre como parte de la vida. No luches contra lo inevitable. Enfócate solo en lo que sí puedes controlar. Tus hábitos financieros, tu educación, tu mentalidad. Usa la incertidumbre a tu favor. Aprende a navegar el caos en lugar de temerle. Marco Aurelio lo dijo de forma clara, no pierdas tiempo preocupándote por lo que podría pasar. En su lugar, prepárate para enfrentarlo con valentía. Los estoicos no temían lo incierto porque sabían que siempre podían adaptarse. Y tú también puedes hacerlo en tus finanzas. Ejemplo práctico, inversores que pierden dinero por miedo vs. Los que lo multiplican con paciencia. La bolsa de valores es el mejor reflejo de cómo la incertidumbre afecta a las personas. Caso 1. La mentalidad del miedo. Imagina a una persona que invierte en el mercado de valores. De repente, las noticias anuncian una posible crisis económica. Entra en pánico.
Vende todas sus acciones a pérdida. Se jura a sí mismo que nunca más invertirá. ¿Resultado? Perdió dinero y oportunidades de crecimiento por actuar con miedo. Caso 2. La mentalidad estoica. Ahora imagina a otra persona con mentalidad estoica. Sabe que el mercado sube y baja. No reacciona con pánico ante las noticias. Mantiene su inversión a largo plazo. ¿Resultado? Pasan los años y su inversión crece exponencialmente porque supo tolerar la incertidumbre. Lección: la incertidumbre no destruye tu riqueza. Tus reacciones ante ella sí. ¿Cómo aplicar esta mentalidad en tus finanzas? Si quieres dejar de temer la incertidumbre financiera y empezar a usarla a tu favor, aquí tienes 3 estrategias estoicas para aplicar hoy mismo. 1. Crea tu propia seguridad. No confíes en factores externos. No puedes controlar la economía, pero sí puedes crear múltiples fuentes de ingresos. No puedes evitar crisis financieras, pero sí puedes ahorrar un fondo de emergencia. No puedes predecir el futuro, pero sí puedes prepararte para cualquier escenario. Estrategia práctica: ten al menos 6 meses de gastos ahorrados para que, pase lo que pase, estés preparado. 2. Que enfrenta el miedo con preparación, no con pánico. En lugar de evitar inversiones por miedo, aprende sobre ellas. En lugar de preocuparte por perder tu empleo, desarrolla nuevas habilidades. En lugar de angustiarte por la inflación, ajusta tu estilo de vida a una mentalidad frugal. La próxima vez que sientas miedo financiero, pregúntate qué puedes hacer al respecto en lugar de solo preocuparte. 3. Piensa a largo plazo. No en el caos del momento. La mayoría de los problemas financieros se ven peor en el momento, pero se resuelven con el tiempo. No te dejes llevar por el pánico temporal. Piensa en el futuro, no solo en el presente. Antes de tomar una decisión impulsiva, pregúntate si esto importará dentro de 5 años. La conclusión es que la incertidumbre financiera es tu aliada, no tu enemiga. El dinero siempre será incierto. La economía siempre cambiará. Habrá momentos buenos y momentos malos. La diferencia entre las personas ricas y las personas atrapadas en el miedo no es la suerte, es la mentalidad. No intentes controlar lo incontrolable. No tomes decisiones por miedo. No huyas de la incertidumbre. Aprende a dominarla. Recuerda las palabras de Séneca: la riqueza no es tener mucho, sino necesitar poco. Clave número 5. Evita el deseo excesivo de riqueza. La trampa que te hace esclavo del dinero. El dinero es una herramienta poderosa. Nos da seguridad, nos brinda opciones y puede mejorar nuestra calidad de vida. Pero hay una delgada línea entre usar el dinero a tu favor y volverte esclavo de él. Muchas personas creen que entre más dinero tengan, más felices serán. Pero la historia nos ha demostrado que la avaricia solo lleva a la insatisfacción. La pregunta es, ¿cuánto es suficiente? Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, lo dejó claro: no es pobre quien tiene poco, sino quien desea más. Hoy exploraremos cómo el deseo excesivo de riqueza puede hacerte infeliz, ejemplos de millonarios atrapados en esta mentalidad y un ejercicio práctico para redefinir lo que realmente necesitas para ser feliz. Epicteto y la verdadera pobreza. Para los estoicos, la verdadera pobreza no se trata de cuánto dinero tienes en el banco, sino de tu relación con el deseo. Si siempre quieres más, nunca tendrás suficiente. Si crees que la felicidad depende de lo material, siempre estarás insatisfecho. Si basas tu identidad en la riqueza, vivirás con miedo de perderla. Epicteto nos enseñó que la riqueza exterior es irrelevante si la mente es pobre. Un mendigo que vive en paz con lo que tiene puede ser más rico que un multimillonario que nunca está satisfecho. Reflexiona: si mañana perdieras todo tu dinero, ¿seguirías siendo la misma persona? Si la respuesta es no, significa que te has identificado demasiado con lo que posees. Hay millonarios que lo tienen todo pero nunca es suficiente. ¿Has notado que muchas de las personas más ricas del mundo siguen buscando más dinero, más poder, más estatus? A pesar de tener cientos de millones de dólares, autos de lujo, mansiones, fama, todavía sienten que algo falta. Aquí algunos ejemplos. Caso 1. La tragedia de los multimillonarios infelices. Hay numerosos millonarios que, a pesar de su riqueza, terminan en la bancarrota emocional. Divorcios, ansiedad, estrés extremo, porque su felicidad siempre dependió de más. Caso 2. Deportistas y celebridades arruinados. Muchos atletas y actores ganan fortunas en su carrera,
pero como nunca aprendieron a controlar sus deseos, terminan perdiéndolo todo. Malas inversiones, lujos innecesarios, vida sin límites, y al final, quedan sin nada. Caso 3. Empresarios que nunca se detienen. Incluso los multimillonarios más exitosos, como algunos de los hombres más ricos del mundo, siguen trabajando sin descanso. No porque necesiten dinero, sino porque han atado su valor personal a la acumulación de riqueza. Lección: la riqueza sin control puede ser una trampa. No importa cuánto dinero tengas, si siempre quieres más, nunca serás libre. Un ejercicio práctico es hacer una lista de lo que realmente necesitas para ser feliz ahora. Hagamos algo que los estoicos practicaban constantemente: la reflexión sobre la suficiencia. Séneca decía que la clave de la tranquilidad era saber qué es realmente necesario y qué es simplemente deseo superficial. Haz este ejercicio. 1. Toma una hoja de papel y responde esta pregunta: si tuviera lo suficiente para vivir tranquilo, ¿qué incluiría mi vida? 2. Divide tu lista en 3 partes: necesidades básicas, comida, hogar, salud, seguridad. Comodidades opcionales, viajes, entretenimiento, lujo moderado. Deseos impulsivos, cosas que quieres, pero que realmente no necesitas para ser feliz. 3. Reflexiona sobre esto: ¿realmente necesitas más de lo que está en la primera categoría? ¿Estás persiguiendo riqueza por satisfacción genuina o por presión social? Si dejaras de desear cosas innecesarias, ¿tu vida se sentiría más ligera y libre? La riqueza no es tener más, es necesitar menos. El dinero es útil, pero no debe definirte. El deseo sin control te hace prisionero. La verdadera libertad financiera es saber cuánto es suficiente para ti. No se trata de dejar de ganar dinero, sino de aprender a estar en paz con lo que ya tienes. Recuerda las palabras de Epicteto: el verdadero dueño de la riqueza es aquel que puede vivir sin depender de ella. Clave número 6. Vive por debajo de tus posibilidades. La clave oculta de la riqueza duradera. ¿Sabías que algunas de las personas más ricas del mundo viven de manera sorprendentemente simple? ¿Y que los estoicos ya enseñaban esta estrategia hace más de 2,000 años? En la sociedad actual, la mayoría de las personas buscan mostrar riqueza en lugar de construirla. Autos lujosos, ropa de marca, casas gigantes, pero muchas veces, todo eso es solo una ilusión. Hoy exploraremos cómo vivir por debajo de tus posibilidades no solo fortalece tu mente, sino que también es una de las mejores estrategias para construir verdadera libertad financiera. Séneca y la austeridad voluntaria, entrenando la mente para la abundancia. Séneca, uno de los filósofos estoicos más ricos de su tiempo, tenía acceso a todo tipo de lujos. Sin embargo, él elegía vivir como un pobre de forma periódica. Dormía en el suelo en lugar de en su cama lujosa. Comía la comida más simple posible. Se vestía con ropa sencilla, a pesar de su fortuna. ¿Por qué hacía esto? No era porque no pudiera darse lujos, sino porque quería entrenar su mente para ser fuerte ante cualquier situación. Imagina esto: si mañana lo perdieras todo, ¿podrías seguir siendo feliz? Los estoicos practicaban la austeridad voluntaria para recordar que no necesitan las comodidades para sentirse bien. Si entrenas tu mente para vivir con menos, nunca tendrás miedo a perderlo todo. La sociedad nos dice que si eres rico, debes actuar como rico. Pero, en la realidad, algunas de las personas más ricas del mundo viven sorprendentemente sencillas. Aquí algunos ejemplos. Warren Buffett, uno de los inversionistas más exitosos de la historia. Tiene una fortuna de más de $100.000 millones. Vive en la misma casa que compró en 1958 por $31,500. Come en McDonald's y evita los lujos innecesarios. Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, multimillonario con un imperio digital. Usa la misma ropa sencilla casi todos los días. No compra autos de lujo ni relojes ostentosos. Ingvar Kamprad, fundador de IKEA. Vivió de forma extremadamente sencilla hasta su muerte. Viajaba en clase económica y conducía un auto viejo. Su enfoque: ahorrar dinero y reinvertirlo en su empresa. ¿Qué nos enseñan estos millonarios? No es necesario gastar en exceso para demostrar riqueza. La verdadera riqueza es la libertad, no los lujos. Estrategia práctica: reduce tus gastos y destina más a inversiones si quieres construir riqueza. Primero debes controlar lo que gastas. Aquí algunos pasos prácticos para aplicar este principio. 1.
Calcula cuánto realmente necesitas, haz una lista de tus gastos esenciales, comida, vivienda, transporte. 2. Reduce lo innecesario, pregúntate antes de comprar algo. ¿Esto realmente mejora mi vida o solo es un capricho? 3. Evita el inflado de estilo de vida. Cuando ganas más dinero, no subas tu nivel de vida innecesariamente. En su lugar, usa ese extra para inversiones. 4. Ahorra e invierte con disciplina. La clave no es solo ahorrar, sino invertir ese dinero para que trabaje para ti. Recuerda lo que dijo Séneca, no es pobre el que tiene poco, sino el que necesita infinitamente más. Vivir por debajo de tus posibilidades no es privarte, es liberarte. Si aprendes a disfrutar de una vida sencilla, siempre serás libre, sin importar cuánto dinero tengas. Clave número 7. No te identifiques con lo que posees. La riqueza es un medio, no tu identidad. ¿Quién eres sin tu dinero, tu auto, tu casa o tus lujos? ¿Te sentirías vacío si lo perdieras todo mañana? Vivimos en una sociedad donde muchas personas definen su valor personal en función de sus posesiones. Pero, según los estoicos, atarse a lo material es el camino más rápido hacia la infelicidad y la fragilidad emocional. Hoy exploraremos por qué tu identidad no debe depender de lo que posees, y cómo adoptar una mentalidad estoica puede darte verdadera libertad financiera y emocional. El peligro de atarte a tus posesiones. ¿Eres dueño de tu dinero o esclavo de él? Los estoicos enseñaban que todo lo externo es efímero, incluyendo el dinero, el poder y los bienes materiales. Epicteto decía, cuando ves a alguien que llora por la pérdida de su riqueza, recuerda que no es la riqueza la que lo ha hecho sufrir, sino su apego a ella. ¿Qué significa esto? No es el dinero lo que te hace feliz o infeliz, sino la dependencia emocional que creas hacia él. Hay personas que tienen casas enormes, autos de lujo y los últimos gadgets, pero viven con miedo. Miedo a perderlo todo, miedo a no estar a la altura de su propio estilo de vida. Cuando vives así, no eres dueño de tu riqueza, sino esclavo de ella. Ricos que lo pierden todo y se derrumban vs. Los que se reinventan. Caso 1. El millonario que se derrumba imagina a alguien que construyó un imperio multimillonario, pero cuando lo pierde todo, sufre una crisis existencial. No sabe quién es sin su dinero. Siente vergüenza, depresión y desesperación. Su vida estaba construida sobre su fortuna, y al perderla, pierde su sentido de identidad. Muchas celebridades y empresarios han caído en esta trampa. Después de alcanzar la cima financiera, pierden su fortuna por malas decisiones y entran en crisis. Caso 2. El estoico que se reinventa ahora, imagina a alguien que también pierde todo su dinero, pero en lugar de derrumbarse, simplemente se adapta. No ve su riqueza como parte de su identidad. Usa la crisis como una oportunidad para reconstruirse. Entiende que su valor no está en lo que posee, sino en su conocimiento, habilidades y mentalidad. Empresarios como Steve Jobs o Elon Musk han enfrentado fracasos financieros, pero no se aferraron a sus pérdidas. En lugar de eso, usaron su resiliencia para empezar de nuevo. Marco Aurelio decía, la pérdida no es otra cosa que un cambio, y el cambio es la naturaleza del universo. Si no te identificas con lo que posees, nunca perderás nada realmente, porque todo lo que necesitas está dentro de ti. Así que libérate del apego a lo material. Clave número 8. Cultiva la disciplina y la constancia, la clave del éxito financiero. ¿Por qué algunas personas logran estabilidad financiera mientras otras viven en el caos? ¿Qué tienen en común los inversionistas exitosos y los estoicos? Si hay algo que distingue a los grandes inversores, empresarios y pensadores estoicos, es su capacidad de mantenerse firmes en su estrategia sin dejarse llevar por las emociones. En este punto, exploraremos cómo la disciplina y la constancia, pilares del estoicismo, pueden ayudarte a construir riqueza sin caer en impulsos o miedos. Marco Aurelio decía, si quieres alcanzar la grandeza, acostúmbrate a la disciplina. La clave del éxito financiero no está en un golpe de suerte, sino en los hábitos diarios que cultivas. Si cada mes gastas más de lo que ganas, es imposible construir riqueza. Si cada vez que la bolsa cae, vendes por miedo, perderás dinero. Si buscas la gratificación instantánea, nunca verás los frutos de la inversión a largo plazo. Los estoicos creían que la autodisciplina es la base de la libertad. Si no puedes controlarte a ti mismo, serás esclavo de tus impulsos, y esto se refleja directamente en tus finanzas. Cómo aplicar la filosofía estoica al ahorro y la inversión. Epicteto decía, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo.
Si no controlas tus emociones, no controlarás tu dinero. ¿Te ha pasado alguna vez? Ves que las acciones suben y compras por miedo a perderte la oportunidad. El mercado cae y vendes en pánico. Te emocionas con un aumento de sueldo y subes tu nivel de vida sin pensar a futuro. La solución es pensar como un estoico. Marco Aurelio decía, lo que hacemos repetidamente nos define. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Estrategia estoica, automatiza tus inversiones y ahorros, y no te dejes llevar por las emociones del mercado. Conclusión, la riqueza no es un evento, es un proceso. La libertad financiera no es el resultado de una gran decisión, sino de cientos de pequeñas decisiones disciplinadas a lo largo del tiempo. Clave número 9. Controla tus emociones en las finanzas, no dejes que el miedo y la avaricia te arruinen. ¿Por qué tantas personas fracasan en las inversiones? ¿Por qué algunos venden cuando el mercado cae y compran cuando está en su punto más alto? ¿Qué tienen en común los estoicos y los inversionistas exitosos? Si hay algo que puede arruinar una fortuna más rápido que una mala inversión, es el miedo y la avaricia. La mayoría de las personas no pierden dinero porque inviertan mal, sino porque no pueden controlar sus emociones. El pánico y la avaricia arruinan fortunas. Epicteto decía, no es lo que te sucede lo que te destruye, sino cómo reaccionas ante ello. El miedo y la avaricia llevan a la ruina financiera. Ejemplo 1. El pánico. La bolsa cae un 20% en una crisis. Las noticias dicen que eres el fin del mercado. Entras en pánico y vendes todo. Un año después, el mercado se recupera y sube un 50%. Resultado, perdiste una oportunidad increíble por actuar con miedo. Ejemplo 2. La avaricia. Ves que Bitcoin sube sin parar. Todos están hablando de ello, y tienes miedo de quedarte fuera. Compras en el punto más alto. El mercado cae un 70% y vendes por pánico. Resultado, perdiste dinero porque actuaste por avaricia. El problema no es la inversión, es tu reacción emocional. Ejemplo real, inversionistas que venden en pánico cuando el mercado cae. Si te perturban las cosas externas, no son ellas las que te inquietan, sino tu juicio sobre ellas. La clave del éxito financiero está en tu mentalidad. Durante la crisis del 2008, miles de inversionistas vendieron todas sus acciones en pánico. Años después, aquellos que mantuvieron la calma y siguieron invirtiendo se hicieron millonarios. ¿Cuál fue la diferencia? Los primeros actuaron por miedo, los segundos actuaron con racionalidad. Los estoicos entendían que la clave no está en evitar la tormenta, sino en saber navegarla. Sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Dominar tus emociones es la clave de tu éxito financiero. No puedes controlar el mercado, pero sí puedes controlar cómo reaccionas a él. No dejes que el miedo o la avaricia te dominen, porque ahí es donde las grandes fortunas se destruyen. Clave número 10. No persigas el lujo, persigue la libertad, la clave de la verdadera riqueza. ¿Por qué tantas personas parecen ricas pero en realidad están endeudadas? ¿Cuál es la diferencia entre aparentar riqueza y ser verdaderamente libre? ¿Cómo los estoicos veían el dinero y cómo aplicarlo hoy en día? Vivimos en una era donde muchos confunden riqueza con lujo. Autos deportivos, relojes caros, mansiones. Pero la verdadera riqueza no es lo que muestras, sino lo que te da libertad. La diferencia entre aparentar riqueza y ser verdaderamente rico. La riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Muchos gastan dinero en cosas que no necesitan, solo para impresionar a personas que ni siquiera les importan. Ejemplo 1. El esclavo del estatus compra un auto de lujo financiado. Vive en una casa enorme con una hipoteca gigante. Luce ropa de marca, pero vive cheque a cheque. Resultado, parece rico, pero está atrapado en un ciclo de deuda. Ejemplo 2. El rico invisible vive por debajo de sus posibilidades. Invierte su dinero en activos, no en lujos. No necesita trabajar, pero lo hace porque quiere. Resultado, no aparenta ser rico, pero tiene libertad financiera. Ser rico no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto tiempo puedes vivir sin trabajar. Personas que logran la independencia financiera y viven sin preocupaciones, muy poco se necesita para llevar una vida feliz, todo está dentro de ti, en tu forma de pensar. Ejemplo real, personas que siguen el movimiento FIRE, Financial Independence, Retire Early. Invierten agresivamente en sus primeros años.
Viven de sus inversiones y dejan de depender de un trabajo. No necesitan demostrar nada a nadie. ¿Qué prefieres? ¿Tener un Lamborghini pero estar endeudado? ¿O tener la libertad de viajar, vivir donde quieras y no preocuparte por el dinero? Estrategia estoica para perseguir la libertad y no el lujo. 1. Define lo que realmente te hace feliz. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente quiero en la vida? Si tu felicidad depende de objetos caros, siempre serás esclavo del dinero. 2. Enfócate en acumular activos, no pasivos. Un auto de lujo es un pasivo, un negocio rentable es un activo. Una mansión es un pasivo, inversiones que generen ingresos pasivos son activos. 3. Vive como los verdaderos ricos, en libertad. Los millonarios más inteligentes no gastan en cosas innecesarias. Viven una vida sencilla y disfrutan de su tiempo, no de su estatus. El verdadero lujo es la libertad. No trabajes para comprar lujos, trabaja para comprar tu tiempo. La riqueza real no se mide en lo que posees, sino en qué tan libre eres. Déjame en los comentarios, ¿prefieres aparentar riqueza o ser realmente libre? Clave número 11. Aprende a decir no a gastos innecesarios. La clave estoica para la libertad financiera. ¿Cuántas veces has comprado algo que realmente no necesitabas? ¿Te has preguntado cuántas de tus compras son impulsadas por emociones y no por necesidades reales? ¿Cómo los estoicos aplicaban la moderación y cómo puedes usarla para mejorar tus finanzas? Vivimos en una sociedad que nos empuja constantemente a gastar, gastar y gastar. Desde anuncios que prometen hacernos más felices con un nuevo teléfono, hasta la presión social de aparentar éxito con ropa cara, autos lujosos y cenas en restaurantes exclusivos. Pero, ¿y si la verdadera riqueza estuviera en aprender a decir no? ¿Cómo la moderación estoica se traduce en control financiero? Séneca decía, es pobre no el que tiene poco, sino el que desea más. Muchas veces no gastamos porque lo necesitamos, sino porque queremos sentirnos bien. Aburrimiento es igual a compramos entretenimiento. Estrés es igual a compramos ropa, gadgets o comida cara. Comparación social es igual a gastamos para aparentar éxito. Hay personas que ganan miles de dólares al mes pero siguen viviendo de cheque en cheque. ¿Por qué? Porque gastan todo lo que entra sin ningún control. Caso contrario, personas con ingresos modestos que han aprendido a vivir por debajo de sus posibilidades y con el tiempo logran la independencia financiera. La clave estoica es entender que el deseo constante de más nos hace esclavos del dinero. Pregúntate antes de comprar, ¿lo necesito realmente? Marco Aurelio decía, si deseas algo que no necesitas, te conviertes en su esclavo. Antes de cada compra, hazte estas preguntas, ¿esto realmente me aporta valor? ¿Estoy comprándolo por necesidad o por impulso? ¿Podría invertir este dinero en algo que me genere más libertad en el futuro? La moderación estoica no es privación, es poder elegir en qué realmente vale la pena gastar. Clave número 12. Sé paciente, el camino a la riqueza no es rápido. ¿Cuántas veces has querido resultados inmediatos en tus finanzas? ¿Te desespera no ver progreso rápido y terminas abandonando el plan? ¿Sabías que la paciencia es una de las armas más poderosas para construir riqueza? En una sociedad donde todo parece instantáneo, comida rápida, entretenimiento inmediato, redes sociales que nos bombardean con imágenes de éxito aparente, esperar y construir algo a largo plazo se siente cada vez más difícil. Sin embargo, los verdaderos millonarios no piensan en términos de semanas o meses, sino de décadas. La paciencia financiera es lo que separa a los ricos de los que siempre están persiguiendo dinero. Marco Aurelio decía, nada grande se construye de la noche a la mañana. La naturaleza sigue su curso y nosotros debemos hacer lo mismo. En el mundo financiero, esta lección es clave. No puedes volverte rico de un día para otro, a menos que ganes la lotería, y la mayoría de los ganadores terminan en bancarrota. El éxito económico es el resultado de la acumulación constante de decisiones inteligentes. Los millonarios que construyeron su riqueza lo hicieron con un plan a largo plazo, invirtiendo y dejando que el tiempo hiciera su trabajo. Las personas que buscan atajos rápidos, como esquemas piramidales, inversiones de alto riesgo sin conocimiento, o deudas para comprar lujos, terminan peor de lo que empezaron. ¿Por qué las personas ricas piensan a largo plazo? Si quieres mejorar, prepárate para la dificultad y la espera. Los ricos entienden que la paciencia es su mayor ventaja. No se dejan llevar por la emoción del momento.
Piensan en cómo sus decisiones afectarán su vida en 10, 20 o 30 años. Saben que la acumulación de riqueza es un proceso, no un evento repentino. Ejemplo: un inversionista promedio que empieza a invertir $200 al mes a los 25 años puede terminar con más de $1 millón al jubilarse. Pero si espera hasta los 40 años para empezar, tendrá menos de la mitad. El tiempo es más poderoso que la cantidad de dinero que inviertes. La riqueza, como un árbol, crece con el tiempo. No esperes frutos inmediatos, riega las raíces. Aquí está la clave: no necesitas ganar mucho dinero para volverte rico, necesitas ser constante. Ejemplo real de inversión a largo plazo. Invertir $10 al día en un fondo indexado con un 8% de interés anual. En 30 años, sin hacer nada más, tendrías más de $400,000 . Si en vez de gastar en café, ropa de marca o lujos innecesarios, decides invertir, el tiempo hace el trabajo por ti. ¿Cómo aplicar la paciencia estoica en tus finanzas? 1. Define un plan financiero a largo plazo. ¿Dónde quieres estar en 10 o 20 años financieramente? Haz un plan de inversión o ahorro y síguelo sin importar lo que pase. 2. No te dejes llevar por la gratificación instantánea. Pregunta antes de gastar: ¿esto me ayuda en mi futuro financiero? Aprende a retrasar la gratificación para construir algo más grande. 3. Sé disciplinado y evita las trampas del dinero rápido. No caigas en esquemas de hazte rico rápido. Piensa como un inversionista, no como un apostador. La riqueza es un juego de largo plazo. El dinero que gastas hoy podría haber sido tu inversión del futuro. Cada pequeña decisión que tomas hoy impacta tu riqueza en el futuro. La paciencia y la constancia son más valiosas que cualquier salario alto. Clave número 13. La generosidad como estrategia de abundancia. ¿Alguna vez has notado que las personas más ricas del mundo también suelen ser las más generosas? ¿Por qué muchos millonarios donan gran parte de su fortuna en lugar de guardarlo todo? ¿Y qué tiene que ver la generosidad con la filosofía estoica y la creación de riqueza? Vivimos en una sociedad que nos enseña que acumular es la clave del éxito. Pero los estoicos pensaban diferente. Para ellos, la verdadera riqueza no estaba en cuánto posees, sino en cuánto puedes compartir sin miedo a perderlo. Y lo más curioso es que, en el mundo moderno, la generosidad se ha convertido en una de las estrategias más poderosas para construir abundancia. Dar no te hace perder, sino ganar más. Los estoicos creían en dar sin esperar nada a cambio. No es pobre el que tiene poco, sino el que ansía más. Y no es rico el que lo tiene todo, sino el que comparte sin miedo. Para los estoicos, la generosidad no era solo un acto moral, sino una demostración de fortaleza y desapego. Si puedes dar sin miedo, significa que confías en tu capacidad para generar riqueza. Si compartes lo que tienes, te liberas del miedo a perderlo. Si ayudas a otros a crecer, inevitablemente tú también crecerás. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador de Roma y tener acceso a enormes riquezas, practicaba la generosidad no solo con donaciones, sino con su tiempo y sabiduría. Para él, compartir conocimiento era una de las formas más puras de generosidad. ¿Por qué millonarios como Warren Buffett, Bill Gates o Elon Musk han donado miles de millones de dólares en lugar de guardarlo todo? Porque entienden un principio fundamental: la generosidad crea más oportunidades. Las personas más generosas construyen redes de contactos más sólidas. Cuando inviertes en los demás, el dinero encuentra su camino de regreso a ti. La generosidad te posiciona como alguien valioso en tu comunidad. Warren Buffett ha donado más del 90% de su fortuna, pero su riqueza sigue creciendo porque su mentalidad es de abundancia y no de escasez. Empresas como Patagonia reinvierten parte de sus ganancias en la conservación del medio ambiente, y esto no las hace menos rentables, sino que fortalece su marca y las hace aún más exitosas. Ser generoso no significa regalar dinero sin sentido, sino usarlo estratégicamente para generar impacto. ¿Cómo aplicar la generosidad como estrategia financiera? 1. No esperes a ser rico para empezar a dar. La generosidad no es cuestión de cuánto tienes, sino de tu mentalidad. Puedes empezar compartiendo conocimiento, tiempo o pequeñas cantidades de dinero. 2. Usa la generosidad como una inversión. Piensa en la generosidad como una estrategia a largo plazo. Ayudar a otros genera oportunidades inesperadas y fortalece relaciones. 3. Practica el desapego financiero.
Si te da miedo donar o compartir, pregúntate, ¿realmente controlo mi dinero o mi dinero me controla a mí? La verdadera abundancia viene de saber que siempre puedes generar más. Entonces dar no te hace más pobre, te hace más rico. La generosidad no solo es un principio moral, sino una estrategia de éxito. Las personas más ricas y exitosas entienden que el dinero debe fluir, no estancarse. Cuanto más das, más recibes, porque la abundancia es una mentalidad, no una cantidad en el banco. Clave número 14. Define tu número de riqueza y deja de perseguir más. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto dinero necesitas realmente para ser libre? ¿O sigues persiguiendo más riqueza sin saber exactamente para qué? En la sociedad actual, nos han enseñado que más dinero siempre es mejor. Pero los estoicos y muchos de los millonarios más sabios del mundo saben algo que la mayoría ignora. La verdadera riqueza no está en acumular sin límite, sino en saber cuándo tienes suficiente. ¿Cuánto dinero necesitas realmente para ser libre? Los estoicos creían en la moderación y el control sobre los deseos. Séneca decía, no es rico el que tiene mucho, sino el que necesita poco. En términos financieros, esto significa que no necesitas una fortuna infinita para ser libre, sino una cantidad específica que cubra tus necesidades sin que tengas que seguir trabajando por obligación. Este concepto es la base del movimiento FIRE, Financial Independence, Retire Early. A lo largo de este vídeo, hemos visto cómo los principios estoicos pueden ayudarte a construir riqueza sin convertirte en su esclavo. Muchas personas alcanzan la independencia financiera con ingresos pasivos, inversiones y ahorros estratégicos, no porque tengan millones, sino porque tienen claridad sobre cuánto es suficiente. El problema de perseguir más sin saber cuándo parar. Imagina dos escenarios. Persona A, gana $10,000 al mes, pero sus gastos son de $12,000 porque quiere más lujos. Nunca siente que tiene suficiente. Persona B, gana $5,000 al mes, pero vive con $2,500 y ahorra / invierte el resto. En unos años, su dinero trabaja para él y es financieramente libre. El problema no es cuánto ganas, sino cuánto necesitas para vivir bien. Hay personas que ganan millones y siguen sintiéndose pobres porque nunca definen su número de riqueza. Siempre quieren más, y esto los atrapa en un ciclo infinito de trabajo y estrés. La riqueza no es infinita, es una decisión. Definir cuánto es suficiente te libera de la esclavitud del dinero. No necesitas millones, necesitas claridad sobre lo que realmente te da felicidad y libertad. La riqueza real es la tranquilidad de saber que tienes lo necesario y no necesitas perseguir más. El dinero es una herramienta, no un objetivo en sí mismo. A lo largo de este vídeo, hemos visto cómo los principios estoicos pueden ayudarte a construir riqueza sin convertirte en su esclavo. Controlar lo que puedes, evitar la dependencia del dinero para tu felicidad, practicar la frugalidad, aceptar la incertidumbre y definir cuánto es suficiente son claves que pueden cambiar tu vida financiera para siempre. Pero aquí está la clave, nada de esto sirve si solo lo escuchas y no lo aplicas. 1. Reflexiona sobre lo aprendido. ¿Cuál de estas 14 claves resonó más contigo? ¿Cuál puedes aplicar hoy mismo? Escríbelo en los comentarios. 2. Da el primer paso. Si aún no has definido tu número de riqueza, empieza ahora. Calcula cuánto dinero realmente necesitas para vivir sin preocupaciones y sin caer en la trampa del siempre más. 3. Comparte este conocimiento. Si crees que este vídeo puede ayudar a alguien más a liberarse de la esclavitud del dinero, compártelo con ellos. Juntos podemos construir una mentalidad más fuerte y una vida más libre. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para más vídeos sobre estoicismo, finanzas y libertad financiera. Nos vemos en el próximo vídeo. A construir riqueza con sabiduría estoica.